Hoy vamos a ver que en todo espacio vectorial cualesquiera dos normas son equivalentes. Bueno, entonces para eso primero vamos a probar la siguiente proposición. Entonces esta proposición dice que si yo tengo un espacio vectorial de dimensión finita, entonces siempre puedo definir una norma. Sea X un espacio vectorial, recuerden aquí sobre R, ¿no? De dimensión finita. ¿Sí? Entonces se puede definir una norma para X. ¿Está bien? Y en realidad pues es así como relativamente sencillo, porque lo que vamos a hacer es dar una base y a partir de esa base pues vamos a definir la norma. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a probar esto? Entonces, bueno, pues considere una base. ¿Cómo lo podremos denotar? Sea, vamos a ponerle, a ver, espérenme, vamos a ponerle beta 1, beta 2, hasta beta n, una base para X. ¿Está bien? Entonces considero una base para X, ¿no? Entonces esto quiere decir, si X está en X, ¿no? Vamos a ponerlo mejor así. Entonces, para cada X, X en X, existen escalares lambda 1 de X que dependen de X, lambda n de X, en R, tal que pues X se escribe como lambda 1 de X por beta 1 más lambda 2 de X por beta 2 más, así, ¿no? Lambda n de X por beta n. Así, ¿no? Entonces, pues X se escribe de esta manera. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir pues la norma a partir de estas combinaciones lineales, ¿no? Entonces definimos, vamos a ponerle así, norma 1, vamos a leerlo así, que va a ir va a ser una función que va de X en 0 como infinito dada por norma 1 de un X, lo vamos a definir pues como la suma de los valores absolutos de los coeficientes en los cuales está determinado la descripción en términos de la base. Entonces va a ser lambda 1 de X en valor absoluto más lambda 2 de X y así. Y el último sería lambda n de X, ¿no? Y aquí le ponen para todo X, que se escribe de la forma lambda i de X por beta i, desde igual a 1 hasta n en X. Entonces, esta es la definición de la norma. Entonces, lo que voy a hacer es, en un espacio vectorial, agarro la norma 1 de X y le saco la suma de los valores absolutos de los coeficientes de X escrita en términos de la base beta, ¿no? Que determina la descomposición de X en términos de la base de las betas cis, así está mejor dicho. Bueno, entonces esto es una norma, vamos a probar. Por demostrar, pues todas las propiedades de norma, ¿no? La norma de X es igual a 0, si solo si X es igual a 0, 2, la norma de lambda por X,
la norma 1 de lambda por x es igual al valor absoluto por la norma 1 de x para todo x, para todo lambda. 3, la norma de x más y, 1, pues es menor o igual que la norma 1 de x más la norma 1 de y. No, está mal. La norma 1 de y para todo x y para todo y, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el primero, ¿no? Entonces, si x es igual a 0, ¿no? Entonces, pues yo x a x se puede escribir como 0 por beta 1 más 0 por beta 2 más 0 por beta n, ¿no? De hecho, esta descomposición de acá es única, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a ponerle aquí, existen unos únicos, ¿no? Escalares. Es un resultado de álgebra lineal, ¿no? Cuando ustedes quieren escribir un vector en términos de la base, tienen que poner que hay una cantidad finita pero única, ¿no? Entonces el 0 se escribe así. Entonces la norma del 0, la norma 1 del 0, pues es 0 más 0 más 0, pues será el 0, ¿no? Entonces, pues ahí sí es cierto, ¿no? Porque la descripción es única. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora si, supongamos, ahora que, pues que la norma 1 de x es igual a 0, ¿no? Entonces esto quiere decir que la suma de estos coeficientes, de cuando descompongo x como combinación lineal en términos de la base, ¿no? Lambda 1 de x, no, perdón, sí, lambda 1 de x 1 más lambda 2 de x 1 más lambda n de x1 es igual a 0, ¿no? Pero como es una suma de cosas que dan 0, entonces cada uno de ellos pues, debe ser igual a 0. Entonces el módulo de lambda 1 de x, bueno, ya le dejo sin módulo. En módulos van a ser iguales a 0, pero entonces sin módulos también. Entonces lambda 1 de x es igual a lambda 2 de x es igual a lambda n de x, pues esto es igual a 0. Y entonces, ¿no? Pues esto quiere decir que x pues es igual al vector 0, ¿no? Porque x se escribe como combinación lineal de esos escalares y la base, ¿no? Entonces, pues ese es x igual a 0. Entonces ya está la parte 1. En realidad les digo, no es complicado, nada más es cosa pues, de escribirlo, ¿no? 2, pues tomen lambda en R y x en x, ¿no? Entonces, pues sabemos que x se escribe como combinación lineal en términos de la base, con los coeficientes lambda y de x, desde igual a 1 hasta n, ¿no? Algo así. Entonces, pues si ustedes multiplican lambda por x, pues esto les va a dar lambda por esta suma, ¿no? Pero lambda por esa suma, pues es igual a, es distributiva, entonces esto es la suma de lambda por lambda i de x por beta i desde igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces, la descomposición de lambda x en términos de la base es esta. Como es única, esta tiene que ser, ¿no? La descomposición de lambda x. Entonces, cuando ustedes le quieren sacar la norma 1 a lambda por x, pues esto es igual a la suma en valores absolutos de estos coeficientes. Entonces sería lambda por lambda 1 por x más lambda por lambda 2 de x más ¿qué? Lambda por lambda n de x, así, ¿no? Pues entonces nada más lo que hacen es sacan el lambda de cada uno, ¿no? Pues el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos, factorizan el valor absoluto del lambda de cada uno y les va a quedar pues ya así, ¿no? Ya para que le hacemos el cuento. Lambda 1 de x más
lambda n de x, así, ¿no? Y pues eso que quedó ahí, pues es igual a el módulo lambda x por la norma 1 de x. Y entonces, pues esta norma saca escalares, ¿no? Y 3, perdón, abre sumas. Si ustedes agarran x igual a la suma de lambda i de x por beta i, creo que aquí, a ver si le puse beta i. Ah, sí. Y y también es la suma, pues lambda i de y por beta i, desde igual a 1 hasta n, desde igual a 1 hasta n. Entonces si agarran x y y como escritos en esa forma, entonces, ¿no? Pues les va a quedar la norma, perdón, entonces x más y, su descomposición en términos de la base, pues va a ser la suma de estos coeficientes, lambda i de x más lambda i de y. Como la descomposición es única, esta tiene que ser la que estamos buscando para x más y, desde igual a 1 hasta n, ¿no? Entonces, pues si ustedes sacan la norma 1 por la definición, norma 1 de x más y, pues es la suma de estas cosas, ¿no? Es igual a la lambda 1 de x más lambda 1 de y más lambda 2 de x, lambda 2 de y más, etcétera. Igual absoluto de lambda n de x, más lambda n de y, pero cada uno de estos le puedo aplicar la desigualdad del triángulo, entonces me va a quedar algo así, cada uno de esos va a ser menor o igual que lambda 1 de x más lambda 1 de y más, ya no pongo el término 2, ya me voy directo hasta el último, lambda n de x más lambda n de y, ¿no? Algo así, ¿está bien? Entonces ya nada más lo que hago es juntar todos los que tengan x con los que tenga y, entonces me va a quedar así, me va a quedar lambda 1 de x más lambda n de x, luego más lambda 1 de y más lambda n de y, y entonces pues esto es igual a la norma 1 de x y el otro es la norma 1 de y. Ya, ¿no? Entonces la norma 1 de x más y pues es menor o igual que la norma 1 de x más la norma 1 de y. Entonces se cumple la desigualdad del triángulo. Y entonces ya es una norma. Entonces, esta, vamos a ponerla así mejor así. Esta es una norma para x. Y ya, está bien. Entonces, en cualquier espacio de dimensión finita siempre podemos definir una norma. Vamos a usar esto para probar que cualquier otra norma es equivalente a esta, en realidad, en el caso de dimensión finita. Y por lo tanto, cualesquiera dos normas serían equivalentes a la norma 1, y como es una relación de equivalencia, esto de ser norma equivalente o distancias son equivalentes, como lo vimos en la clase pasada, cualesquiera dos normas tienen que ser equivalentes. Eso es. Entonces vamos a ponerlo por acá. Entonces, proposición. Bueno, entonces, a ver. Entonces dice, Cx es un espacio vectorial de dimensión finita. De dimensión finita. Bueno, entonces, cualesquiera dos normas son equivalentes. Dos normas son
equivalentes. Entonces, bueno, pues vamos a dar una norma y vamos a probar que es equivalente a la norma 1. Entonces, demostración. Entonces, bueno, consideren una norma. Una norma definida en X, ¿está bien? Entonces lo que vamos a demostrar que esta norma es equivalente a la norma 1, ¿no? La de la proposición anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a probar eso. Entonces, cualquier otra va a ser equivalente a la norma 1. Entonces, por transitividad, esa otra va a ser equivalente a esta que escogí. Y ya, bueno, ahorita lo escribimos al final eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, nosotros queremos probar que es equivalente, ¿no? Son normas equivalentes. En realidad hay una que es sencilla, porque, de nuevo, si beta 1, beta 2, hasta beta n es una base para x, ¿está bien? Entonces, pues x se escribe para todo x en x. Existen únicos, es que no sé cómo poner, mejor pongo acá abajo, para todo x en x existen únicos escalares lambda 1 de x hasta lambda n de x en R, tales que x es igual a lambda 1 de x por beta 1 más lambda n de x por beta n. Así, ¿no? Entonces, fíjense, hay una desigualdad que es inmediata. Entonces, fíjense, por la desigualdad del triángulo, tenemos que la norma de x pues es menor o igual. Le aplico la norma de esto y le aplico la desigualdad del triángulo a esta suma de acá. Entonces va a quedar que es menor o igual que lambda 1 de x por la norma de beta 1 más lambda n de x por la norma de beta n. ¿Está bien? Pero cada uno de estos están fijos. Estos son valores fijos porque es norma de los elementos de la base. Entonces, cada uno de estos es menor o igual que el máximo de todos los valores de esas normas, ¿no? Entonces, pues toda la suma pues es menor o igual que lambda 1 de x más lambda n de x por, te pone acá, el máximo sobre i mayor o igual que 1 y menor o igual que n de las normas de beta i, algo así, ¿no? Pero esto de acá es la norma de la proposición anterior, la norma 1 de la proposición anterior. Entonces, esto es igual a la norma 1 de x por el máximo. Vamos a ponerle m, donde m pues es igual al que el máximo, ¿no? Para ya escribirlos como si fuera norma equivalente, ¿no? Es igual al máximo de las normas de beta i con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, se dan cuenta, si yo doy un x, ¿no? Para todo x en x se tiene pues esta desigualdad de acá, ¿no? Entonces ya tenemos una. Nos hace falta la otra. Y este es el problema. Aquí es donde necesitamos otros argumentos para para concluir la otra desigualdad. Entonces, para eso voy a construir una función. Entonces, vamos a usar un argumento de continuidad. No hemos estudiado continuidad,
pero voy a más o menos explicarles la cosa de continuidad. Pero voy a suponer que ustedes pues vieron continuidad en R3, ¿no? Por ejemplo, en cálculo 3, ¿no? O en R2, ¿no? Mínimo. Entonces, bueno, fíjense. Entonces vamos a generalizar un poco para Rn. Bueno, entonces para probar la otra desigualdad voy a definir la siguiente función. Sea f de Rn en R dada por la siguiente función. Dada por... ¿saben qué? Aquí le vamos a poner, ¿cuál puede ser? ¿Qué norma le pongo a Rn? Espérenme. Entonces vamos a ponerle a Rn la norma 1. Entonces fíjense. Entonces voy a considerar una función de Rn, pero aquí lo voy a considerar con la norma 1. La de la suma de los valores absolutos, de las entradas de los vectores, ¿no? Y la voy a mandar a R con su valor absoluto. ¿Por qué le voy a poner, por qué le tengo que considerar norma de un lado y valor absoluto del otro lado? Porque si voy a hablar de continuidad, y eso lo vamos a ver más adelante, pues necesito especificar continuidad con respecto a qué norma. Entonces aquí le voy a poner norma 1 y aquí le voy a poner valor absoluto para que vean. Entonces fíjense, le pueden aquí poner norma euclidiana, no importa, la norma 2, la que ustedes conocen, porque ya vimos que las normas P en Rn todas son equivalentes. Entonces ahí pues le pueden poner eso, ¿no? Le pueden poner norma 2, no pasa nada, pero le voy a poner norma 1 para que nuestras cuentas sean más sencillas. Entonces fíjense, entonces sea f de Rn en R dada por lo siguiente. Entonces, f de un vector lambda 1 hasta lambda n no es el lambda 1 de x, aquí ya son coordenadas, nada más que en lugar de poner las x1 hasta xn, les estoy poniendo lambda 1 hasta lambda n. Entonces, f de lambda 1 hasta lambda n lo voy a mandar a la norma de lambda 1 por beta 1 más lambda n por beta n. Y esto es para toda lambda 1 hasta lambda n en Rn. Ahí está. Entonces así le voy a definir esta función. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a probar de esta función? Fíjense, voy a probar que esta función es continua. ¿Qué quiere decir que sea continua? Pues fíjense, voy a probar que si epsilon es mayor que 0, existe delta. Voy a probar que es continua. Entonces, creo que aquí no es necesario ponerle lambda 1 fijo. Fíjense. A ver, es que no sé si hacerlo así. Sí. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Entonces, fíjense. Voy a demostrar que existe delta mayor que 0, tal que sí. La norma 1 de dos vectores, vamos a poner lambda y mu, es menor que delta. Entonces, el valor absoluto, aquí le voy a poner, fíjense, el lambda barra va a ser mi vector. Lambda barra lo voy a anotar así, lambda 1 hasta lambda n es un vector nRn. Nada más estoy simplificando el vector nRn. Bueno, entonces, si epsilon mayor que 0, por demostrar, existe delta tal que la norma 1 de lambda barra menos mu barra, aquí también mu barra, lo pueden pensar como un vector que son coordenadas mu1 hasta mu n. Rn también. Entonces, fíjense, tal que si estos son menores que delta, entonces f de lambda menos f de mu es menor que epsilon. ¿Se dan cuenta? Esto es, si ustedes en lugar de norma 1 le pusieran valor absoluto a esta parte de acá, es como si tuvieran la continuidad de R en R, ¿no? Entonces aquí lo que se hace usualmente es pues pensar que estuvieran en ese caso. Entonces imagínense que están entre R y R. Y entonces es muy fácil imaginarse la continuidad. ¿Por qué? Porque la definición es la misma, con epsilon y deltas. Lo único que cambia es la manera en que estoy tomando distancias en un espacio y el otro.
En el codominio estoy tomando distancias con valor absoluto. En el dominio estoy tomando distancias con la norma 1. Es la única diferencia. Entonces voy a probar esto. Esto me diría que la función f es continua. Entonces, ¿y por qué se puede hacer esto? Porque si nosotros calculamos esto de acá, fíjense que va a quedar, entonces f de lambda menos f de mu, ¿sí? Pues nos va a quedar a ver, espérenme, nos va a quedar algo así, nos va a quedar la norma, el valor absoluto de la norma de lambda 1, lambda 1 beta 1 más lambda n beta n menos la norma de mu 1 beta 1 más mu n beta n y en valor absoluto. Así nos va a quedar, ¿no? Bueno, entonces voy a usar una propiedad de la norma. En general hay una propiedad de la norma que ayuda mucho, que no sé si la vimos, eso igual se me pasó, ¿eh? Que cuando ustedes quieren sacar la norma, la diferencia de las normas en valor absoluto, esto es menor o igual que la norma de la diferencia. Y si ustedes se quieren ir para adelante, esto es desigualdad del triángulo. Entonces la que voy a usar es esta. Vengo de atrás y quiero irme para adelante con la norma, entonces tengo que meter los valores absolutos. Entonces esto es menor o igual que la norma de la diferencia, que sería lambda 1 beta 1 más lambda n beta n menos mu 1 beta 1 más mu n beta n, así, ¿no? Pero pues eso, si ustedes lo factorizan, juntan términos a términos, pues esto les va a quedar, que esto es igual a la norma de lambda 1 menos mu 1 por beta 1 más lambda 2 menos mu 2 por beta 2 más mu 1 menos mu n, no, perdón, lambda 1, lambda n, perdón, más lambda n menos mu n por beta n en norma. ¿Está bien? Y entonces acá lo que hacen es, fíjense, aquí lo que tienen es la desigualdad. Tienen el caso anterior. Entonces, fíjense, tienen este. De acá. Es este. Nada más que aquí no está escrito. Este es este lo sustituyen. Les va a quedar que eso es menor o igual que la norma 1, pero de esto les va a quedar esto es menor o igual que esta m, que el máximo. Entonces, a ver, espérenme. Ajá, si copian la cuenta de lo que hicimos anteriormente, esto va a ser menor o igual, fíjense, esto va a ser menor o igual que las sumas de lambda i menos mu i desde igual a 1 hasta n por el máximo de las normas de beta i con i mayor o igual que 1 y menor o igual que el n. O sea, aplican desigualdad del triángulo, sacan los valores absolutos de estos y ya. Entonces esto les va a quedar que esto es la norma 1 de la diferencia del vector lambda menos mu por el máximo de beta i con i mayor o igual que 1 y menor o igual que n, ¿no? Entonces llámenle a pónganle de nombre m. Ya lo hago así un poco informal para no tardarme tanto. Llámenle m. Entonces, ¿cuál es la delta que ustedes necesitan? Pues la delta que yo necesito es la siguiente, ¿no? Entonces sea epsilon mayor que 0. Sea delta, ¿no? Sea delta igual a epsilon entre m, o menor, ¿no? Sea delta menor que epsilon entre m, y sean lambda mu, este mu está muy feo, mu en Rn, tal que lambda 1, norma 1 lambda menos mu es menor que delta, entonces valor absoluto de f de lambda menos f de mu es menor que epsilon. No, perdón, entonces, fíjense, esto es lo que aquí quiero llegar, ¿no?
entonces pasa esto. Entonces de acá pues, tenemos esto, tenemos esto. Entonces esto me va a quedar menor que epsilon, ¿sí? Porque esa es la m. Está bien. Y ya, entonces las imágenes distan menor que epsilon. Entonces, se puede decir que f es continua. ¿Está bien? Entonces aquí probamos que esta función que yo definí con este de acá, ¿no? Para probar la otra desigualdad, es una función continua. Entonces voy a usar otro hecho que no hemos demostrado, pero supongo que lo vieron en cálculo 3, en un curso de cálculo normal, no análisis, es que los compactos, las funciones continuas en compactos en Rn alcanzan su máximo y su mínimo. Y entonces, como la bola de radio 1 en Rn, que son, vamos a ponerle así, los x en Rn, tal que la norma 1 de x es menor o igual que 1, este es compacto. ¿Por qué? Porque es cerrado y acotado. Eso lo vamos a ver bien. De hecho, esto hasta como que nos motiva para estudiar en general los compactos, porque ya nos empezamos a dar cuenta que son importantes. Entonces, este es compacto, ¿no? Porque es cerrado y acotado. Esto no se vale cuando es dimensión infinita. Vamos a ver que en dimensión infinita los compactos no tienen por qué ser cerrados y acotados. De hecho, las bolas de radio 1 en los espacios de dimensión infinita no son compactas. Entonces, esto es solo válido porque estamos en Rn. Aquí estamos usando la dimensión finita. Aquí. Bueno, y aquí y esto y en la base. No, mejor ya no lo pongo. Y en que tenemos una base. Bueno, creo que no era necesario. Bueno, entonces este es compacto. Entonces f alcanza su máximo y su mínimo. F alcanza máximo y mínimo, ¿no? Pues vamos a suponer que existe un mínimo, en particular mínimo. Entonces, en particular, de hecho ni siquiera eso, en particular existe m mayor que 0, tal que hace lo siguiente, fíjense, tal que está acotada por abajo, ¿no? Tal que la norma de m es menor o igual que f de lambda para toda lambda en Rn. ¿Sí? O si quieren le pongan así. Para toda lambda igual a lambda 1 hasta lambda n en Rn. Ahí está, ¿no? Entonces, eso pasa. Y ya de ahí va a salir porque fíjense. Entonces, no, perdón, no es para toda lambda en Rn. Es para toda lambda en B. Chin. Es que aquí le puse X, espérenme, que le voy a poner mejor lambda para ir teniendo una notación normal. Lambda, para toda lambda en B, porque ahí es donde se alcanza el mínimo. ¿Está bien? Entonces ahora fíjense, ya vamos a probar la otra desigualdad. Esto ya me está cantando que ahí va a salir la otra desigualdad. Entonces fíjense. Entonces ahora, punto. Ya casi acabamos. Ahora, sea x en x distinto de 0. Ya voy a pasar al espacio. O sea, esta fue mi función auxiliar. Todo este tramo fue de agarrar una función auxiliar de Rn en Rn, descrita de esta manera. Ahora sí vamos con otra desigualdad. Entonces ahora sea x con x distinto de 0. Entonces sabemos que x pues se escribe como lambda 1 de x por beta 1 más lambda 2 de x por beta 2 y así más lambda n de x por beta n, ¿no? Entonces, si ustedes agarran el vector dado de la siguiente manera, lambda 1 entre la norma 1 de lambda 1 de x lambda n de, perdón, vamos a ponerlo así. O sea, lo que voy a hacer es agarrar los coeficientes. Ese es un vector en Rn, los coeficientes. Pero no tiene norma 1, entonces lo voy a dividir. Entonces, ¿cómo le pongo? A ver, espérenme para hacerlo más fácil. Entonces vamos a ponerlo así. Fíjense.
si denoto por lambda 0 igual a lambda 1 de x hasta lambda n de x, ¿no? Entonces tiene que ser distinto de 0, ¿no? Por lo menos uno de ellos es distinto de 0, porque si todos fueran 0, tendría yo que x es igual a 0 y no. Entonces este es distinto de 0. Entonces, si yo considero lambda 1 de x entre la norma de lambda 0, oye, entre la norma 1 de lambda 0, la norma 1 en Rn, porque esto ya es un vector en Rn, otra vez ya me volví a ir a Rn, es como que voy y vengo, lambda, así hasta lambda n de x, entre la norma de lambda 0, la norma 1, esto está en la bola de Rn, con la que definimos acá, porque es de norma igual a 1, por tanto, va a cumplir esta condición de acá, ¿no? Por tanto, m pues es menor o igual que f de todo esto, lambda 1 de x entre la norma de lambda 0, 1, así lambda n de x entre la norma de lambda 0, la norma 1 de lambda 0. Pero me voy ahora a quién es esta función. Pues esta función de acá es esto de acá, entonces se la aplico. Pero esto por definición es igual a la norma de lambda 1 de x por beta 1 entre, ahora sí, entre la norma 1 de lambda 0 más lambda n de x entre la norma de lambda, la norma 1 de lambda 0, ¿no? Barra, se me está diciendo, se me está olvidando decir las barras, pero pues recién se me está entendiendo, ¿verdad? Entonces de aquí factorizan el 1 entre lambda 0, ¿no? Así. Y aquí les va a quedar nada más la norma de lambda 1 de x, oye, por beta 1 más lambda n de x por, y aquí es beta n, de hecho se me pasó acá, beta n, así, ¿no? Y entonces les va a quedar acá que esto es, pasan para el otro lado, entonces les va a quedar que m por la norma, y aquí es lambda 1 barra, pues va a ser menor o igual que, pero esto ya lo cambia por lo que quiero, lambda 1 de x por beta 1 más lambda 1 de x por beta n es x, entonces ya lo que tengo acá, entonces va a quedar x, pero me doy cuenta quién es esto, la norma lambda 1 de x es la suma de los valores absolutos, por aquí está, ¿no? Esta, la norma lambda 1 de x es, la norma 1 de NRN es la suma de los valores absolutos, entonces sería la suma de los valores absolutos de las entradas de lambda 0. ¿Y quién es lambda 0? Es este. Pero la suma de esos valores absolutos no es otra cosa más que apunto acá, pero la norma de lambda 1, la norma 1, la norma 1 de lambda 0 barra no es otra cosa más que la norma 1 de la proporción anterior del vector x. Entonces, ¿no? Pues ya va a quedar m por la norma 1 de x es menor o igual que la norma 1 de x, ¿no? Para toda x. Porque si x fuera 0, pues también ahí se cumple trivialmente, porque aquí es 0 y aquí es 0. Entonces, por eso nada más importó cuando x fuera distinto a 0. Y entonces ahora sí, va a quedar que m por la norma 1 de x es menor o igual que la norma de x, y esto es menor o igual que m por la norma de x para toda x en x. Ahí está, ¿no? Entonces, pues ya, norma 1 es equivalente a la norma con la que empecé. Y si norma prima es otra norma para x, entonces por transitividad, norma prima es equivalente a norma 1, y esta es equivalente a la norma, entonces pues la norma prima
es equivalente a la norma, a la otra norma. Y ya, entonces cualesquiera dos normas en espacios de dimensión finita son equivalentes. Entonces aquí pues, se acaba el chiste, ¿no? De de los espacios normados de dimensión finita, porque pues, ya la convergencia pues, ya la podemos trabajar con cualquier norma. En Rn no importa que ustedes definan más normas para Rn, aparte de las normas PES. Entonces, basta con que trabajen con la norma euclidiana, porque las convergencias van a ser las mismas. Y por tanto la continuidad va a ser la misma. Y vamos a ver más adelante que aparte, entonces, la topología también son la misma. Entonces, cuando tienen normas equivalentes, cuando tienen espacios de dimensión finita, ya se acabó el chiste de convergencia, continuidad, pues es como si estuvieran trabajando en Rn. Bueno, entonces este es un resultado importante del curso que, pues bueno, ya lo vimos. Bueno, entonces aquí paramos el video, nos vemos en el siguiente.